¿Quién fue Vilfredo Pareto? Vilfredo Pareto fue un italiano que nació el 15 de julio del año de 1848 y muere a la edad de 70 años el 19 de agosto de 1923. Fue hijo de Rafael Pareto, un ingeniero italiano, y de María Metenier, una ama de casa francesa, descendiente de una familia acomodada de la burguesía parisina. Pareto fue un hombre muy completo. Además de economista, fue un destacado hombre de negocios y un gran sociólogo. Perteneció a la aristocracia italiana. Él estudió ingeniería en Turín y desarrolló una exitosa carrera como ejecutivo de empresas ferroviarias y metalúrgicas. Una de sus principales aportaciones fue la de realizar un estudio sobre la distribución de la riqueza, en la cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de esa riqueza. Con esto estableció la llamada Ley de Pareto, según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. Su mayor aportación fue el diagrama de Pareto. Antes de realizar el diagrama, se debe hacer un análisis. El análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de los elementos o factores que contribuyen a un determinado efecto. El objetivo del análisis de Pareto es clasificar dichos elementos en dos categorías, las pocas vitales y los muchos triviales. Las pocas vitales se refieren a aquellos elementos muy importantes en su contribución y los muchos triviales a aquellos elementos que tienen poca importancia en su contribución. Las características principales del análisis de Pareto son tres. Priorización. Consiste en identificar aquellos elementos que tienen más peso o importancia dentro de un grupo. Unificación de criterios. Se encarga de enfocar y dirigir el esfuerzo de los componentes del grupo de trabajo hacia un objetivo prioritario común. Carácter objetivo. La utilización del análisis de Pareto fuerza al grupo de trabajo a tomar decisiones basadas en cuanto a datos y hechos objetivos y no en ideas subjetivas. Una vez entendido qué es el análisis, procedemos a definir en qué consiste el diagrama de Pareto, que es una representación gráfica de los datos obtenidos en un problema. Ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar. Al diagrama de Pareto también se conoce como diagrama ABC o diagrama 20-80. El fundamento de este diagrama se basa en que el 20% de las causas producen la mayoría de los efectos, el 80%, es decir, el diagrama de Pareto busca identificar el porcentaje de causas vitales, que son el 20%. Existen dos tipos de diagrama de Pareto. El primero es el diagrama de fenómenos. Se emplea para determinar cuál es el principal problema que origina el resultado no deseado. Un ejemplo de este tipo de problema puede ser de calidad, seguridad y costos. El segundo es el diagrama de causas. Se utiliza una vez que son encontrados los problemas importantes para descubrir cuáles son las causas más relevantes que lo originaron y así poder actuar sobre ellas. ¿Cuándo deberíamos utilizar este diagrama? Cuando queramos identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad. Al identificar oportunidades para mejorar. Al analizar las diferentes agrupaciones de datos, ejemplo, por producto, por segmento del mercado, por área geográfica, etc. Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones. Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso, ya sea antes y después, cuando los datos puedan clasificarse en categorías o cuando el rango de cada categoría sea importante. Los pasos a seguir para la elaboración del diagrama de Pareto son: 1. Determinar el problema o efecto a estudiar. 2. Investigar los factores o causas que provocan ese problema y cómo recoger los datos referentes a ellos. 3. Anotar la magnitud de cada factor. 4.
Ordenar los factores de mayor a menor en función de la magnitud de cada uno de ellos. 5. Calcular la magnitud total del conjunto de factores. 6. Calcular el porcentaje total que representa cada factor, así como el porcentaje acumulado. 7. Dibujar dos verticales y un eje horizontal. Situar en el eje vertical izquierdo la magnitud de cada factor. La escala del eje está comprendida entre el 0 y la magnitud total de los factores. En el derecho se representa el porcentaje acumulado de los factores, por tanto, la escala es de 0 a 100. Y por último, en el eje horizontal se mostrarán los factores empezando por el de mayor importancia. 8. Se trazan las barras correspondientes a cada factor. La altura de cada barra representa su magnitud por medio del eje vertical izquierdo. 9. Se representa el gráfico lineal que representa el porcentaje acumulado calculado anteriormente. Este gráfico se rige por el eje vertical derecho. 10. Escribir junto al diagrama cualquier información necesaria sobre el diagrama o sobre los datos.